Entonces, el nombre del namespace normalmente es el nombre mismo del proyecto. Es el mismo nombre con el que nosotros bautizamos al proyecto. Sin embargo, si yo creo alguna carpeta dentro de ese proyecto, el namespace que está por dentro también debería cambiar de nombre. Por ejemplo, si yo quisiera dentro de mi namespace de negocio agregar unas clases auxiliares que me permitan hacer cierto tipo de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo agregaría una carpetica. Voy a agregar, por ejemplo, acá una carpetita. Suponiendo que este azulito es la carpetita. Y esa carpetica yo le pondría aquí como clases auxiliares o helpers en inglés. Esos helpers me van a ayudar a hacer muchas cosas. Esos helpers van a ser los que me van a permitir hacer acciones que sean comunes a todas mis clases, acciones que sean comunes a cualquiera de las capas inclusive, y que yo puedo utilizar en el momento en el que las necesite. Por ejemplo, en este proyecto hemos estado hablando de geometría, entonces yo podría hablar de algunas constantes, constantes como el número pi, constantes como, bueno, no sé, no se me ocurre ahorita alguna otra, pero esas constantes nos van a ayudar a hacer nuestros cálculos de una manera mucho más fácil, ¿no? En términos geométricos. También podríamos hablar, por ejemplo, que voy a tener un método que me ayude a calcular el seno de un ángulo, porque estamos trabajando con triángulos, ¿no? Entonces, pues los triángulos necesitan calcular el seno, el coseno, todas esas cosas. Y obviamente el framework ya provee algunas clases que nos permiten hacer esos cálculos. Sin embargo, puede ser que por mi lógica de negocio yo necesite hacer algún cálculo adicional o simplemente para hacerlo más sencillo y ver los métodos en español, lo voy a hacer ahí. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido de esto. Simplemente, bueno, tenemos los proyectos. En el proyecto de BLL uno puede agregar carpetas. En cualquier proyecto uno puede agregar carpetas. Y aquí voy a agregar la carpeta helper, que fue la que dijimos que íbamos a crear con el namespace. Visual Studio tiene la ventaja que él mismo nos crea los namespaces de acuerdo a las carpetas en las que estamos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a agregar una clase para constantes, esa clase sería, digamos, constantes helper, ¿cierto? Porque es un helper, ya habíamos hablado de eso. Entonces, al ser una clase helper que está dentro de la carpeta helper, Visual Studio de una vez nos agrega el nombre de la carpeta dentro del espacio de nombres. Entonces, fíjense que este espacio de nombres es lo que realmente utilizamos en los usings, estos que vemos por aquí. Using System Collection Generic, etcétera, etcétera. Estos usings hacen referencia a espacios de nombres. Estos espacios de nombres están definidos allá en el .NET Framework, igual que nosotros los estamos definiendo acá. Es decir, defino un espacio de nombres y dentro de ese espacio de nombres llevo mis clases, llevo mis interfaces, llevo mis enumeraciones, llevo lo que necesite llevar para que tenga una organización lógica dentro del contexto de cada aplicación. ¿Listo? La puedo hacer pública para que la pueda tener. Los constantes pueden ser privados o públicos, depende de lo que yo necesite. Igualmente llevan el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, el número pi es double, ¿cierto? Y también llevan una palabra reservada que se llama const. Perdón, primero va el const y luego va el tipo de dato. Y luego si va el nombre siempre se define con la inicial en mayúscula. Entonces, y siempre debo decir cuál es el valor. Entonces 3.1416.
no me sé más números, el número. Listo, y de esa manera yo defino valores constantes que van a estar disponibles siempre en cualquier momento dentro de la aplicación. Ahora, en ese mismo namespace de helpers, yo puedo agregar más cosas. Pero antes de ir a lo que se va a agregar, quiero hacer referencia a unos archivos muy importantes y que ustedes conocen y que en algún momento le damos algún nombre, digamos cualquiera, que son los archivos DLL, con D de dedo. Los DLLs son archivos que existen desde la época de Windows 95, ¿cierto? Y antes eran llamados elementos common, que lo que hacían era que exponían como una especie de funcionalidad cualquiera. Y de esa funcionalidad yo podía hacer uso desde mis aplicaciones externas, ¿cierto? El concepto actual es muy similar, muy parecido. También tenemos las DLL, pero las DLL vienen a representar algo diferente en el contexto de lo que vino a ser .NET Framework. Para recordarles un poquitico lo que ya habíamos hablado acerca de historia de .NET Framework. El .NET Framework vino a ser parte o vino a dar a luz en el año 2001. En ese año fue la primera gran revolución en cuanto a lo que se refiere a Microsoft en sus plataformas de desarrollo de software. Antes de eso pues estaba dije mal el año, 2003. Antes estaba Visual Basic, que era como su punta de lanza, era lo que más buscaban posicionar en el mercado de desarrollo y de hecho lo lograron. Hay muchas aplicaciones hoy en día que están en Visual Basic 6.0, que fue la última versión de esa gama que salió. Luego cuando salió .NET Framework, entonces hubo todo un cambio y una revolución grandísima, por eso tardaron tanto, desde el 98 hasta el 2003 que salió .NET Framework. En ese 2003 hicieron la concepción de namespaces y también hicieron la concepción de algo que se llama assemblies. Los assemblies son el resultado de la compilación del código. Entonces, cada vez que yo compilo un proyecto como BLL, como consola, como web, como Windows, que son los que hemos trabajado, se genera un assembly. Entonces, uno lo puede ver como un archivo DLL que queda por allá en una carpeta bin. Finalmente, es el código en un lenguaje intermedio, antes del lenguaje de la máquina, que puede ser procesado y que puede ser ejecutado. Cuando hablamos de clases públicas, son todas aquellas clases que con solo tener ese archivo pueden ser utilizadas, porque son públicas, están inclusive para ser disponibles por fuera del namespace. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo reviso por acá y veo que hay algunas referencias, si ustedes se dan cuenta, aquí dice Microsoft C#, System, System Core, System Data, no sé qué. Todos estos son archivos DLL. ¿Cuál es la diferencia? Que estos archivos hacen parte del .NET Framework. ¿Sí? Es la única diferencia, pero son archivos DLL. Es más, si yo selecciono uno de ellos y miro la descripción, aquí aparece el nombre. Entonces, en ese aspecto primordial es importante uno tener presente que en un término muy general, nuestras capas se van a convertir en algún punto dado en un assembly, como lo estamos viendo acá. Nuestra capa de BLL, que la definimos en Visual Studio, se convirtió en un assembly con extensión DLL. DLL que tenemos ahí
lo vamos a poder reutilizar tanto dentro de la misma solución, que es lo que hemos venido haciendo con los otros proyectos, como en otras soluciones. Y ahora, ¿cómo lo utilizamos en otras soluciones? Nos llevamos la copiamos, la pegamos, la referenciamos por una dirección absoluta, como queramos. Pero simplemente con seleccionar la DLL en las referencias, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente agregamos la referencia y ya no la buscamos ni en ensamblados ni en proyectos, sino que le damos a examinar y vamos y buscamos en dónde está la DLL, cualquiera que sea que nosotros queramos utilizar. Es más, nosotros encontramos algunas funcionalidades de terceros, es decir, que no son provistas por Microsoft, que nos pueden ayudar a que nuestro código funcione. Por ejemplo, necesitamos convertir a PDF, pues no nos vamos a reinventar las ruedas, ya existen por allá herramientas que lo hacen, nos descargamos los assemblies que lo hacen y listo, los importamos en nuestro proyecto y los utilizamos. Asimismo, nuestros proyectos pueden ser reutilizados en otras cosas, siempre y cuando pues ese proyecto tenga la suficiente madurez como para ser reutilizado y tenga suficiente nivel de accesibilidad. Ahora, en ese orden de ideas, eh, yo puedo, yo puedo decir que una clase hija es pública y la clase base es privada. Yo puedo hacer eso. Y con eso que estoy haciendo, estoy llevando a un siguiente paso lo que nosotros conocemos como encapsulamiento. ¿Por qué? Porque simplemente estoy exponiendo lo que es de la clase hija. Si la clase base tiene algunos atributos que sean protegidos, no los voy a poder ver desde afuera, no los voy a poder modificar desde afuera, pero aún así voy a tener acceso a la clase hija. Y de esa manera también vamos a poder tener la posibilidad de hacer uso de las funcionalidades y de proteger nuestro código básicamente. También hay otra situación interesante y es que es posible que yo quiera que de mis clases, cuando se importe mi assembly, no puedan heredar nada. Es decir, no puedan crear objetos o clases hijas de una clase que yo hice. Supongamos que ese es el caso del cuadrado. Si yo no quiero que de la clase cuadrado se vaya a poder descargar nada, generar ninguna clase hija, perdón. Si yo no quiero que de esa clase cuadrado se puedan generar otras clases, yo puedo hacerlo. Yo puedo forzar a que nadie pueda heredar de mi clase. Y eso se hace mediante una palabra reservada aquí en la declaración, que es sealer. Si yo agrego esa palabra a mi clase va a quedar, ¿cómo se dice? Sí, pero iba a decir va a quedar infértil. Sí, no, más que aislada no porque sigue siendo pública. Yo puedo instanciar objetos de esa clase. Yo la puedo utilizar en donde la necesite, pero no puedo heredar de esa clase. No puedo crear otras clases que hereden de la clase cuadrado. Igual tampoco se me ocurre alguna que se pudiera heredar de cuadrado, pero si hubiera alguna que quisiera heredar de la clase cuadrado, no lo va a poder hacer porque la clase no lo permite. ¿Mm? Cuando tenemos todos los proyectos en la misma solución, pues obviamente yo tengo acceso a todo el código. Pero si partimos de la base que alguien desarrolló la capa de negocio en alguna parte y solo tenemos acceso al assembly, es decir, al DLL, nosotros no vamos a poder cambiar esa situación de que esa clase es estéril. No vamos a poder cambiar ese hecho. O si nosotros somos los que desarrollamos la capa de negocio, el que vaya a acceder a mi capa de negocio no va a poder cambiar el hecho de la clase es silo. En ese caso, vamos a tener como un control todavía mayor acerca de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con nuestras capas. Vamos a tener un mayor control de lo que se puede y no se puede hacer con nuestras capas. Ahora, para la comunicación entre capas, normalmente lo que más se recomienda es que
haya una comunicación mediante interfaces y no directamente con las clases. Y uno dirá, ¿pero por qué? Pues simplemente porque lo que uno debería hacer es enviar un objeto lo más abstracto posible entre una clase y otra para que la clase superior, es decir, estamos en una clase de negocio y vamos una clase superior a la clase, una capa superior a la capa de negocio, sería una capa de presentación. Esa capa de presentación debe tener la menor información posible con respecto a una clase de negocio. ¿Por qué razón? Porque entre más sepa, mayor acoplamiento va a haber entre capas. Entre más sepa de cómo está, de qué atributos tiene, de qué métodos tiene, va a tener mayor acoplamiento. Y a mayor acoplamiento, más difícil de mantener el código y más difícil de cambiar ese código se va a volver todo. Entonces es importante que nos comuniquemos sobre todo por interfaces. Entonces Visual Studio nos ayuda con eso. Nos dice, usted necesita generar una interfaz. Bueno, en este tema de obtener interfaces nuevamente, vamos a suponer esta clase de operación que era de las primeras que habíamos hecho, ¿cierto? Y dijimos que lo mejor sería trabajar con interfaces, ¿cierto? Voy a seleccionar aquí todo el código. En Visual Studio siempre debe ser clic derecho, refactor o refactorizar, y hay la opción de extraer interfaz o también control RI, que es la forma rápida de hacerlo. Entonces, cuando yo hago ese extraer interfaz, lo que estoy haciendo es que me va a crear una interfaz con base en la clase actual que yo ya tengo, ¿cierto? Entonces, el nuevo nombre de la interfaz, acuérdense que siempre empieza con el prefijo i. Y como es para una operación, pues está bien que se llame i operación. Y luego dice cuáles de esos métodos van a ir a la interfaz. Entonces yo puedo seleccionarlos todos o algunos o ninguno inclusive, pero pues no tendría ningún sentido crear una clase o crear una interfaz sin ningún método. Al hacerlo, el resultado es que vamos a tener una interfaz dentro del mismo namespace que nos va a permitir tener todos los métodos que ya habíamos seleccionado. Y fíjense que con esto es con lo que nosotros nos deberíamos comunicar desde los otros proyectos, desde las otras capas. Entonces, si por aquí viéramos consola, que teníamos un objeto, ¿cierto?, que se llamaba operación, ya no debería ser operación, sino una i operación. Y de esta manera sí que vamos a obtener una mayor funcionalidad. ¿Listo? Vamos a poder empezar a desacoplar un poquito más una capa de la otra. Aquí no está 100% desacoplada, porque fíjense que igual aquí digo new operación, que no puedo decir new y operación, eso es imposible. ¿Sí? Sin embargo, sí lo puedo hacer. Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos, podemos trabajar, vamos a hacerlo muy a grosso modo y muy sencillo, pero vamos a ver un patrón que se llama el patrón singlet. ¿Listo? Y lo vamos a ver muy por encimita, vamos a ver cómo funciona, pero es una posibilidad que nosotros tenemos. Y de una vez dicho esto, vamos a aprovechar para ver algo que se llaman los métodos y propiedades métodos y propiedades estáticas. Ya vimos las constantes. Las constantes se pueden utilizar sin necesidad de instanciar una clase. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Nosotros creamos el helper constantes, ¿cierto? Yo puedo por aquí, aprovechando que ya existe esta aplicación de consola, puedo escribir, voy a decir, por ahí estoy, voy a escribir el número pi en la aplicación de consola. Entonces yo voy a decir, el número pi es, ¿cierto? ¿Y de dónde voy a sacar el número pi? Pues yo ya lo tengo en mi
helper de constantes, ¿cierto? Voy a decir aquí constantes helper. Fíjense que constantes helper no es reconocido aun cuando ya hay un using por acá de mi BLL. Pero si lo recuerdan, esa clase quedó en un namespace diferente. Como quedó en un namespace diferente, pues por eso no la reconoce. Por lo tanto, yo debo agregar aquí el using correspondiente, que es el que está con return. ¿Listo? Al hacer ese agregarlo, fíjense que lo tenemos por acá. Y al tenerlo ahí, ya me aparece disponible la clase. Y si yo le doy punto, fíjense que no he hecho absolutamente ninguna instancia de la clase constante helper. No existe ninguna instancia de la clase constante helper, pero aún así yo puedo utilizar la constante aquí. ¿Y por qué razón la puedo utilizar? Porque es una constante que no necesita ninguna instancia del objeto para poder ser utilizada. No es como los atributos y los métodos, que sin instancia no se pueden utilizar. ¿Cierto? Entonces, si yo ejecuto esto, voy a poner esto acá. Listo, fíjense que ahí está, que el número pi es este. Ya ahorita voy y miro por qué. Entonces les hablaba del patrón singleton, ¿cierto? Patrón singleton lo que nos dice es que vamos a obtener una instancia única de una clase para toda la aplicación. Eso es lo que dice el patrón singleton. Para crear esa instancia única, lo que hacemos es que, por ejemplo, en esta clase operación, vamos a crear un nuevo método. ¿Listo? ¿Ese método cuál es? Lo vamos a generar público. Vamos a retornar un objeto de él mismo. Es más, puedo retornar un iOperation que es el mismo. Y vamos a agregarle aquí a esto un estereotipo interesante que no hemos visto hasta ahora, que es el static. O bueno, lo hemos visto por acá en el programa, ¿cierto? Que dice public, bueno, que dice static void main, ¿cierto? Hemos visto que dice eso, pero no hemos charlado de qué significa eso que sea static. Entonces, vamos a ver la funcionalidad y luego les comento qué es eso que sea static. Entonces dice public static iOperation, ¿cierto? Que es lo que voy a volver y le voy a poner aquí instancia, que es el nombre del método. Y voy a retornar uno nuevo. ¿Listo? Pero con esto no basta, porque entonces cada vez que yo llame a este método, voy a generar un nuevo objeto y un nuevo objeto y un nuevo objeto, y entonces va a tener objetos diferentes. Entonces, esa no es la manera completa de hacerlo. Pero sí voy a hablarles acerca del static. Static, al igual que las constantes, son métodos o propiedades que yo puedo utilizar sin necesidad de crear una instancia de una clase. Como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo el método writeLine que está en la clase consola. Ustedes ya lo han utilizado un montón de veces. La clase console tiene un método que se llama writeLine y que recibe un string. Pero ese writeLine es un método que es estático, que yo puedo ejecutar sin necesidad de crear una instancia de la clase console. Recuerden que en ningún punto de lo que hemos trabajado hemos dicho new console. No hemos hecho eso. Simplemente creamos una nueva instancia. Perdón, llamamos al método y ya, sin crear instancias, ¿cierto? Sin crear objetos. Llamamos un método de la clase, pero es de la clase, no del objeto. ¿Cierto? El objeto no necesita un objeto para poder llamar al método. ¿Sí es claro por en dónde vamos? En ese sentido. Vamos a ver cómo
cuando yo utilizo aquí la clase operación, ¿cierto? Y digo punto, fíjense que aquí me aparecen unas cosas que yo puedo utilizar, equals, instancia, que es la nueva que yo hice, y referencia equals, pero no me aparecen los métodos de sumar y eso que yo tenía. En cambio, si yo creo la instancia, que la tenía por acá, ¿cierto? Ahí ya tengo una instancia. Si digo aquí objeto, punto, aquí me aparecen todos los métodos que efectivamente habíamos creado. Dividir, este equals viene de object, get hashcode también y get type también. Multiplicar, potenciar, radicar, restar, sumar y whatever, ¿cierto? Cualquiera que nosotros tengamos. Los vamos a ver ahí, pero únicamente nos aparecen los métodos que hacen referencia a cosas del objeto. Fíjense que el método instancia no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque es un método estático. Es un método que no hace parte de... se me fue la paloma. Es un método que no hace parte de los métodos que se necesitan para el objeto, ¿cierto? Es algo inherente a la clase, referente a la clase, pero no es para el objeto, para las nuevas instancias también. ¿Listo? Entonces estábamos haciendo el patrón singleton que tiene un estático, ¿cierto? Y decíamos que este man no se puede así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear algo privado. Y eso privado también va a ser estático. Es decir, que es propio de la clase y no del objeto. Y eso va a ser de operación, perdón. Y ese de operación le vamos a poner raya al piso. ¿Listo? Con esto que estoy haciendo aquí, lo único que voy a lograr es tener algo en donde persistir el nuevo objeto que voy a crear. Entonces acá digo que si la instancia, ¿cierto? La que es privada es igual a nulo, o sea que todavía no hay un objeto, entonces ahí sí voy a inicializarla. Instancia igual a new operación, ¿cierto? Pero si no, no hago nada y retorno la instancia. Con eso que garantizo que solo la inicializo una única vez. Solo creo una única vez ese objeto en toda la ejecución de la aplicación. Es decir, si yo hago 800 veces llamado al método instancia, entonces lo voy a poder ejecutar. Pero para eso también falta algo más. Para que nos aseguremos que esa instancia no se va a poder llamar sino únicamente a través de este método instancia. Bueno, fíjense que este método lo único que hace es retornar algo. ¿Se les parece alguna cosa que nosotros hemos trabajado también? Resulta que las propiedades sirven para obtener cosas o para establecer valor de cosas, ¿cierto? Entonces nosotros podemos escribir esto sí como un método o lo podemos establecer como una propiedad. Simplemente a ver si esto se sirve. El getter o la parte get de una propiedad la podemos utilizar para lo que necesitemos. Y en este caso lo necesitamos para esto. Entonces voy a poner acá esto. Listo, entonces convertimos nuestro método. Ya se unió el primer participante. Hemos convertido nuestro método en una propiedad de solo lectura, ¿cierto? Es decir, que no pueden cambiar nunca desde afuera lo que hay acá. Pero ojo porque este new operación de manera predeterminada
como nosotros no lo hemos escrito, lleva el mismo accesor de la clase, o sea que es público, o sea que desde afuera pueden hacer un new operación y desde afuera van a poder crear nuevos objetos de operación. Entonces el patrón no está completo. Puedo crear nuevos objetos. Al poder crear nuevos objetos, pues ya no es justo. Para poder hacer eso, que no les permita crear nuevos objetos desde ningún lado, entonces voy a crear un constructor vacío que es privado. Y ya, no le voy a poner que haga absolutamente nada. Simplemente vuelvo privado el constructor. Entonces fíjense que en nuestra clase program de por aquí ya se dañó. Porque dice que él no es accesible allá. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ay, bueno, pues entonces yo llamo a esa clase operación, le digo punto instancia. Y de esa manera, fíjense cómo ya tengo solo un objeto para la ejecución de toda mi aplicación. Solo uno, porque él me va a traer solo la instancia. ¿Cuál instancia? La que él mismo creó. La que él creó allá adentro en esa clase y solo se puede utilizar esa y solo esa instancia. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿eso para qué me sirve? Bueno, eso no sirve para cosas como manejar caché, eso no sirve para cosas como para mantener comunicación entre diferentes capas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un patrón bastante utilizado, es un patrón que nos va a permitir hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo necesito registrar la última hora en la que se hizo cualquier operación en una aplicación, pero yo tengo muchos puntos de entrada para hacer operaciones. Por lo tanto, este patrón sería muy útil para que esa hora siempre sea la última hora. De esta manera, aplicando estas tres cosas sencillas, un atributo estático, ¿cierto? Privado, un constructor privado y una propiedad de solo lectura estática pública. Con esas tres cosas hemos aplicado el patrón single. Vuelvo y les digo, no estamos hablando muy profundamente de cómo es el patrón, ni de todas sus aplicaciones, pero ustedes ya más o menos lo conocen, ya tienen una idea clara de qué es, de para qué sirve, de qué puede utilizarse. Listo. Y eso hablando en cuanto a al desacoplamiento parcial de clases, es decir, que ya no dependan tanto una de la otra. Ahí yo puedo trabajar con cosas bien interesantes. Si yo vuelvo aquí a revisar mi código, quito todos estos comentarios, voy a ver que este código otra vez vuelve a servir común y corriente, porque finalmente aquí tengo un objeto que se creó una única vez para toda la aplicación, bueno, no importa. Pero ahora yo podría deshacerme de este objeto, porque realmente ya no lo necesito. Sino que yo con esta operación punto instancia lo puedo hacer. Y fíjense que tampoco tenemos error. Pero ¿qué pasa? Que eso queda muy largo y toda la cosa, bueno, entonces podemos utilizar los que no hay ningún problema. ¿Podemos utilizar cualquiera? Sí, podemos utilizar cualquiera en este caso. No todos los casos se pueden resolver con single. Porque, por ejemplo, cuando yo esté trabajando en una aplicación con figuras geométricas, yo necesito que cada figura sea cada figura, que yo pueda crear muchas figuras. Entonces un singlet donde las figuras no me sirven. Pero el de las operaciones sí. ¿Sí? Entonces en ese orden de ideas es que se nos es útil utilizar los estáticos, ¿cierto? Y también es útil utilizar las constantes.